Buenas tardes, señor presidente, señorías, señora ministra de Política Territorial. Traemos esta interpelación para evidenciar hoy un contraste que pervive toda esta legislatura. Por un lado, la continua exigencia de Teruel existe para impulsar políticas de cohesión territorial y contra la despoblación y, por otro, la cada vez más reticente política de reacción con freno que observamos en el Gobierno y a veces en parte de la oposición ante esta demanda. Pretendemos exponer aquí los valores de Teruel para albergar la sede de la Agencia Espacial Española y condensar, a modo de ejemplo, uno de los debates políticos de la presente legislatura. Desde Teruel existe hemos demostrado la necesidad de que el Estado se dote de herramientas políticas y económicas contra la despoblación y aplique una política de cohesión territorial que impulse el desarrollo en esta ultraperiferia demográfica de España. Es decir, hemos trasladado una reivindicación que surge claramente de la España real. Y en contraste con esta propuesta encontramos la reacción de la España oficial del Gobierno y en parte de la oposición, una reacción que expresa la asunción teórica de parte de estos postulados por parte del Gobierno, que incluso a veces llega a integrar el término España vaciada en su propio lenguaje, pero que apenas supera el plano de las declaraciones. Mientras que el plano de los hechos evidencia una falta de decisión en el Gobierno en la aplicación de medidas efectivas o acciones de alto impacto, así también como se evidencian los limitados recursos destinados finalmente a este objetivo. Creemos que debemos avanzar en el debate para pasar de las palabras a los hechos, para, recordando a Ortega y a Marías, para comenzar a conectar la España oficial con la España real. Por poner un ejemplo, mediante una política de cohesión territorial, algo que se puede hacer con el diseño y la ubicación de la Agencia Espacial. Señorías, hemos intentado hacer un trabajo constante de reivindicación que ofreciera alternativas y propuestas a lo largo de la legislatura, siempre con el objetivo de luchar contra la despoblación y avanzar en la cohesión territorial. Y, además, en el caso de la provincia de Teruel, subsanar su falta de accesibilidad y corregir el modelo de explotación extractiva que la ha dominado durante décadas del pasado siglo. Algunos ejemplos de esta labor que venimos realizando. En junio de 2020, el Pleno de este Congreso aprobó una propuesta de Teruel existe sobre una moción consecuencia de interpelación que instaba al Gobierno a impulsar un pacto de Estado contra la despoblación y por el reequilibrio territorial. En marzo de 2021, el Pleno de este mismo Congreso aprobó también otra propuesta de Teruel existe en proposición no de ley que instaba al Gobierno a diseñar un mecanismo de garantía rural para que las leyes y las políticas públicas de todas las administraciones tengan en cuenta y se adapten al medio rural en línea con el Rural Proofing europeo. Podríamos seguir con las enmiendas a las leyes de presupuestos de 2021 y 2022, con las enmiendas a las leyes de educación, formación profesional, cambio climático, residuos, cadena alimentaria, o con las enmiendas a reales decretos de pandemia, al Real Decreto de Movilidad Eléctrica y Renovables, al de la guerra de Ucrania, con importantísimas medidas sobre el despliegue en las renovables. El mismo objetivo ha dirigido las intervenciones en la Comisión de Transición Ecológica, de Agricultura, de Transportes, de Ciencia y Universidades, de Industria, de ODS, de Cultura o en la Comisión de Reconstrucción. El Gobierno ha reinterpretado algunas de esas propuestas de Teruel existe e impulsó el plan de 130 medidas frente al reto demográfico. Otras se han convertido en realidad trasladándose de manera íntegra la propuesta a las medidas, como fue la política del Ministerio de Universidades para reforzar el papel de la UNED en el territorio, ampliando las extensiones, dotándolas de programas de extensión y de cátedras de investigación asociadas al entorno. Un modelo eficaz que ha comenzado en Teruel, cuyos frutos ya están en marcha desde septiembre de 2021 con la extensión en Alcañiz, la Cátedra de Drones y Aviación Comercial, el Centro de Orientación y Empleo en Teruel, así como la extensión de la UNED, que en septiembre de 2022 funcionará en Calamocha, a la que también debe ir vinculada una cátedra de investigación sobre alimentación. En esta misma visión trabajamos y trabajaremos tanto para conseguir un verdadero proyecto tractor de la economía del espacio, como debe ser la Agencia Espacial Española, también sin duda para vincularla la misma a la estrategia de cohesión territorial. Lo decimos porque la cohesión territorial y la corrección de la despoblación son cuestiones urgentes y de largo plazo que este Gobierno dice haber asumido. El problema de la despoblación en España, con sus efectos sobre el territorio y sobre el sistema de poblamiento, sobre la capacidad para impulsar una economía dinámica en multitud de focos distribuidos espacialmente y sobre el acceso a los servicios de calidad, compromete la viabilidad de muchos territorios y afecta, sin lugar a dudas, al ejercicio de derechos de miles de ciudadanos. Se impone, pues, conocer en profundidad los problemas del desequilibrio territorial, porque la despoblación agrava todos los problemas económicos y sociales de cualquier territorio. Incrementa la desigualdad social, reduce la capacidad de competencia de las empresas y de la economía española, multiplica los efectos del envejecimiento de la población y las necesidades de atención a personas mayores. Incrementa también los efectos del cambio climático y la desertización sobre una parte del territorio.
Hay que hacer, pues, líneas de investigación, metodología, análisis e indicadores apropiados. Y, asimismo, es necesario traer a las cámaras legislativas y a la Administración pública lo que la ciencia ya conoce y las mejores soluciones aplicadas en otros países para avanzar en la cohesión territorial. Se impone, entonces, un conjunto de acciones políticas de Estado específicas para una reconstrucción basada en una nueva relación entre las grandes ciudades y las áreas despobladas, diseñadas con urgencia y aplicadas de manera inmediata, pero sostenida en el tiempo. El contenido de la Agencia Espacial Española y la elección de su sede representan una oportunidad innegable para trabajar en ese objetivo. En concreto, para fortalecer un eje de actividades industriales y empresas innovadoras sobre la economía del espacio articulado en torno al astroaeropuerto de Teruel. Desde hace décadas se constata un esfuerzo insuficiente por parte del Estado para impulsar esas medidas contra la despoblación. La sucesión de las siguientes citas que voy a realizar, tomadas de documentos publicados por el Gobierno, muestra cómo la España oficial elude y ha eludido este problema premiante que, sin duda, constituye un problema real. A lo largo de la presente legislatura, el Gobierno ha expresado en reiteradas ocasiones y a través de diferentes documentos la intención de abordar este problema. Valgan, por ejemplo, el proyecto de Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, donde se habla de la cohesionada, que España debe ser cohesionada desde el punto de vista social y territorial, el tercer eje que promociona la cohesión social y territorial, con medidas específicamente orientadas a abordar el reto demográfico, la palanca 1 de la Agenda Urbana y Rural para luchar contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. Necesita medidas específicas para la España despoblada. Por otro lado, el mismo informe Cumpliendo del Gobierno hace hincapié en estos aspectos. Si preguntan, sin embargo, a los ciudadanos de la provincia de Teruel o de Aragón o de la España vaciada si han notado alguna mejora respecto a la cohesión territorial derivada de estas medidas, se van a encontrar con una respuesta negativa, porque nadie ha visto o sentido nada, nadie conoce nada. Le invito, por ejemplo, que venga a Andorra, al Matarraña, al Jiloca, a la Sierra de Albarracín y pregunte a sus vecinos. Pregunte, señora ministra, y verá una realidad y unas preocupaciones distintas a la que le cuentan o le pueden contar sus compañeros de partido en Aragón. Tenemos discursos y declaraciones, tenemos reuniones y documentos, fotografías y sonrisas, pero no tenemos hechos ni evidencias. La lucha contra la despoblación que reclamaba la primera moción consecuencia de interpretación de Teruel existe en junio de 2020 no ha salido de los despachos de la Administración. El plan de 130 medidas ante el reto demográfico, el eje 10 sobre reformas institucionales, todo aquello que dice incorporar la perspectiva rural no se ha desarrollado. La Agencia Espacial Española, decíamos, en su diseño y en su proceso de elección de su ubicación, es una excelente oportunidad para que el Gobierno avance en una verdadera política de cohesión territorial, apoyada en un eje de investigación y de innovación. Teruel reúne unas condiciones excepcionales para este fin por su localización en el centro de un eje científico-industrial emergente, con empresas innovadoras en la economía del espacio, por los equipos científicos, por ejemplo, del Centro de Estudios de la Física del Cosmos de Aragón y del Observatorio Astrofísico de Jabalambre, una instalación científico-técnica singular que lo convierte en un referente internacional en las áreas de conocimiento de la física y de la astronomía. También por los grados y máster de formación universitaria en las aplicaciones de teledetección en el eje Zaragoza-Teruel-Valencia, que forman talento y capital humano centrados en actividades vinculadas con la nueva economía del espacio y en aplicaciones de teledetección de la que han surgido un nuevo tejido empresarial de pequeñas empresas. También las reúne por el aeropuerto de Teruel, un aeropuerto industrial con excelentes condiciones atmosféricas para actividades aeroespaciales, que cuenta con autorización para vuelos suborbitales, que ya dispone de instalaciones de pruebas para cohetes en las que realiza sus pruebas, por ejemplo, el satélite Miura-1, un vehículo de lanzamiento recuperable suborbital de la empresa española PLD Space. Es decir, hablamos de un astroaeropuerto. Teruel también tiene un clima frío y seco y los cielos despejados. También dispone de Galáctica, un centro de divulgación y práctica de la astronomía, por el amplísimo también apoyo popular e institucional que ha concitado el proyecto para impulsar la candidatura de Teruel como sede de la Agencia Espacial Española. Nos tememos que los recursos que se hacen tantas veces a la concurrencia competitiva para determinar las sedes de estas instituciones puedan ser problemáticos si se quiere conseguir una verdadera desconcentración. La concurrencia competitiva en territorios que no tienen capacidad para competir son precisamente las que generan el efecto conocido como efecto Mateo, es decir, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará porque no puede.
Eso es lo que queremos evitar. Queremos un diseño de cohesión territorial auspiciado desde el Gobierno que realmente actúe directamente sobre los problemas y allá donde los problemas tienen mayor intensidad. La Agencia Espacial Española es una oportunidad para ello y esperamos que sí pueda concretarse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Me alegra compartir todos estos principios inspiradores y lo único que me gustaría recalcar es que hemos de hacer el esfuerzo porque esto de verdad se inicie, sea un proceso imparable y sea compartido mayoritariamente por toda la clase política y por todos los ciudadanos españoles. Creemos de verdad que una sociedad en desarrollo con equilibrio territorial nos llevaría a un país muchísimo mejor, que tenemos que hacer el esfuerzo desde el Gobierno y desde todas las instituciones porque ese objetivo del desarrollo en equilibrio sea absolutamente prioritario. Usted ha citado, por ejemplo, algunos casos europeos y, en concreto, de Alemania, donde ese objetivo del desarrollo y del crecimiento sostenible con equilibrio territorial ha sido prioritario en todos los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial, hayan sido del color que hayan sido y, consecuentemente, disponen de un país con equilibrio territorial, social y económico, independientemente de los gurús de las tendencias mundiales que nos parecen querer concentrar a todos en grandes urbes, ¿no? Pese a las tendencias mundiales, Alemania ha demostrado que cuando hay voluntad política de crecer en equilibrio, se puede crecer en equilibrio, se puede crecer en igualdad de oportunidades para todos los territorios. Yo quería hacer una especial mención al caso de la Agencia Espacial Española y a las especificidades que reúne Teruel, porque no siempre, cuando planteamos desarrollos en equilibrio, debemos también intentar encontrar las oportunidades de cada territorio y, circunstancialmente, y aunque parezca paradójico, porque normalmente se asocia Teruel a una imagen de sector primario o de provincia muy vinculada al medio rural, paradójicamente, en Teruel hay investigación, hay innovación, hay capacidad tecnológica para asumir este reto. Desde hace unos años funciona precisamente el CEFCA, el Centro de Estudios de la Física del Cosmos de Aragón, que tiene con su observatorio astrofísico de Jabalambre tiene probablemente uno de los observatorios con una misión de ámbito internacional más potente, como es cartografiar toda la energía oscura del espacio, en una cartografía con un tipo de telescopio que solo existe allí y que se ha hecho específicamente para ese proceso. Hay también un sector universitario que forma técnicos en este ámbito. Por eso decimos que se reúnen circunstancias específicas que hacen que de verdad la candidatura de Teruel sea una candidatura también por lo profesional y por lo técnico adecuado. Nosotros creemos que el diseño de la agencia debe primar las funciones de coordinación y de liderazgo científico, que también debe aprovechar los recursos y las infraestructuras que existen, que debe impulsar el tejido empresarial ya existente y también que su ubicación debe fortalecer un nuevo eje terciario que está emergiendo con la economía del espacio y que en ese eje entre Zaragoza, Teruel y Valencia ubica grandes centros de formación. Hemos señalado factores que hacen de Teruel una excelente candidata para localizar esta agencia espacial. Es una propuesta con capacidad para competir en pie de igualdad con cualquier otra candidatura. Está basada, como he dicho, en la existencia de capital humano, también de un sistema universitario que forma talento en este campo y de empresas radicadas en Aragón y algunas en el medio rural que ya están trabajando en el mismo, que están especializadas en teledetección y en sus múltiples aplicaciones y que compiten en los mercados internacionales. Una propuesta apoyada en la existencia de un polo científico sobre astronomía de máximo nivel y de un aeropuerto especializado en actividades industriales y con cualificación y autorización para ser un astroaeropuerto. Y, finalmente, cabe subrayar la entrega también, como usted ha mencionado, de la ciudadanía de Teruel, el compromiso y el acuerdo de todas las administraciones para apoyar la candidatura que se va a presentar y en la que confiamos plenamente. Ahí tiene el Gobierno una oportunidad de avanzar de verdad con la cohesión territorial y en la lucha contra la despoblación. Y este es uno de los ejemplos. Hay muchos. Obviamente nosotros estamos hablando de Teruel como un caso singular. Jamás se nos podrá decir que no pedimos lo mismo que pedimos para Teruel, lo pedimos para todos los territorios, en especial para la España vaciada. Pero hay una diferencia que usted también ha mencionado muy importante. El Estado autonómico, por ejemplo, inició un proceso de desconcentración y de descentralización administrativa que ha tenido unos frutos muy interesantes, pero que al final consistió básicamente en descentralizar desde Madrid hasta las 17
capitales de las comunidades autónomas. Hay pendiente una segunda descentralización y es la que debe llegar desde esas capitales de comunidad autónoma al resto de las provincias, al resto de los territorios que no tienen esa capacidad política, digamos, subrogada. Entonces, pedimos que se acometa esa segunda descentralización y seguro que será beneficioso para el conjunto del Estado. Muchas gracias.